Asquirukipan taknitaki istapistati. Askiri. Askurukipanaya tichiri. Asquirukipanaya tichiri. Asquirukipan qallanta ñani, ¿ya? Qallanta kasasti, allinta ñani. A ver, vamos a cantar antes de empezar. A ver, para no ser tan cruel. Voluntario, voluntaria. Naya ya tichiri. Ya, Cuyaca Felipa, qallanta. Tunkata pa tunkaru. Ya. Dinaira. Suma marca imara. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka peskani han armasinti. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka peskani han penkasinti. Tunka soktani, tunka pakalkoni, tunka kimsakalkoni, tunka yatunka, nipatunka han penkasinti. Tunka soktani, tunka pakalkoni, tunka kimsakalkoni, tunka yatunka, nipatunka, han armasinti, suma kolinaira, suma marca imara, bye. Waliki, Cuyaca Felipa. A ver, Cuyaca Marta. Yaya tichiri. Ya. Urpila. ¿Ya? Kunata kisa urpila. Huma muy payista. Kunata kisa urpila. Musma wasasista. Hichayaita wayista. Chuymaha kisiskiwa. Hichaha yaita wayista. Hiwañawka kinkaraki. Kunatakis haita wayista. Hiwañawka kinkaraki. Eso es yatichiri. Y se repite varias veces. Waliki, Cuyaca. Waliki, Timpi Chayain Taimoni. ¿Alguien más que quiera cantar? Profe, Yatichiri. A ver, Pilota. Fallando. Una taja de carcas y Yachiri. Ya. Pascualila japuniwa. Upachilmaha kapuniwa. Hanipuniu utniti. Ukamampi munataha. Upascualila japuniwa. Upachilmaha kapuniwa. Hanipuniu utniti. Ukamampi munataha. Lakita puni unihasta hachanya kiumuna situ ichawai sarawai hewa tatitun hakaru sarhe hanipuni uthaniti ukamampi munataha. Lakita puni unihasta hachanya kiumuna situ Ichawai sarawai hewa, tatitun hakaru sahe, hanipuni uthaniti, ukamampi munataha. Waliki, Hilata Rubén. A ver, Mainim, Pichitimpis. Naya yatichiri. Cuyaca Lucy, Callantam. Cuyaquita. Hilatanaka. Cuyaquitanaka. Mapita sartasiñani. Mas sumahacha urutaki. Cuyaquitanaka, hilatanaka, tahpachan sartasiñani. Cuyaquitanaka, hilatanaka, tahpachan sartasiñani. Han markasat armasimti, hiwasay marmarkasata. Han markasat armasimti, hiwasay marmarkasata.
Mapita sarta siñani. Masuma hachaurutaki. Yuspagar. Waliki, Cuyacalusi, Waliki, Taquene, Tecuich, Callanta, Ñan, Aymari, Tejado. ¿Ya? Ahora sí, empezamos aprendiendo, continuando aprendiendo lo que es el Aymara. Hemos aprendido lo que son los días, lo que son los meses, lo que son las estaciones. Ahora simplemente vamos a aprender lo que son las expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a decir como especie de vocabulario y a partir de eso vamos a preguntar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo se dice uru? Oh, perdón. ¿Qué significa uru? Día, Yatichiri. Día. Día. Muy bien. ¿Ya? Aruma. Noche. Noche. Aruma, noche. Noche. Ah, Epu. tarde. Mm. Estos tres hemos aprendido en tema de lo que es salud. Ahora vamos a decir hoy. ¿Cómo se dice hoy? Ficha. Churu. 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 ¿Ya? Esto significa hoy. ¿Ya? Ahora, ayer se dice guasuru. Ayer. Ahí también decimos anteayer, ¿no? También existe, ¿no? Dice guasuru. Anteayer. Así creo que se escribe. Guaruru. Churu. Ah, churu. Ya. Ahora, mañana. Mañana se dice arumanti. Aruma. Y, ¿cómo se dice? Karuru. Karuru va a ser mañana. Pasado mañana, purpur. Pasado mañana. Ya, hasta ahí podemos decir, ayer qué día era, mañana qué día va a ser, anteayer qué día era, ¿no? Ya tenemos, ya podemos hacer varias preguntas. Ahora, a partir de esto, también vamos a ver lo que son expresiones de tiempo en el día, ¿ya? Van a ver en el libro, por ejemplo, está una expresión de tiempo que es de forma circular. Entonces, por ejemplo, esto es chica, ¿no? Entonces, chica uru, ¿no? Uru, chica arumba, medianoche. Pero a partir de eso, por ejemplo, se va marcando, o en todo caso, entonces se va marcando el tiempo, ¿no? Todo el tiempo se va marcando. Y esto básicamente era lo que es el tema del reloj. Antes no existía el reloj, simplemente se utilizaba lo que es el sol, la luna, todo eso para poder expresar lo que sería el tiempo durante el día, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora eso, ¿verdad? Para hacer preguntas también. Por ejemplo, ¿cómo decimos mediodía? ¿No? Pues vamos a decir, chica, chica es mitad, ¿ya? Medio, mitad. ¿No? Chica, o chicur, o sea, exactamente junto, ¿no? O sea, lo mismo. Chi,
Chikuro. Exactamente es lo mismo. Esto es separado, esto es junto. ¿Ya? Esto es mediodía. ¿Ya? Mediodía. Chikuro. Ahora, también exactamente lo mismo, ¿no? Chica aroma o chica aroma, como esto, va a ser medianoche. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto la hora, ¿qué día, qué hora es? ¿No? Y estamos en mediodía, entonces no necesito decir es las 12. Simplemente digo chikuro. Chikuro, ¿no? Entonces simplemente estoy diciendo es mediodía. Pero recuerden, yo lo estoy relacionando con la hora. Antes no existía la hora, ¿no? Entonces simplemente se veía, digamos, el sol, ¿no? Ya es mediodía, ¿no? En función a eso, ¿ya? Ahora tenemos esto. Ahora voy a decir algo. Algo, ¿qué significa? ¿Alguien recuerda? Temprano. Temprano. Ahora, ¿qué tan temprano es esto, no? Madrugada. No. Entonces empezaremos por la madrugada. La madrugada sería Hantati. Esto es madrugada. Madrugada. Luego de Hantati vendría lo que es el Wilta. Wilta. Wilta va a ser amanecer. Amanecer. Y algo a temprano. Ahora, ya aquí hay mucha confusión, ¿no? Pues madrugada diremos, por ejemplo, tipo 4 o 5 de la mañana, ¿no? Amanecer, digamos, de 5 a 6 de la mañana, temprano, 7, 8 hasta las 9 de la mañana. Así vamos a diferenciar esto. ¿Se ha entendido esto? La diferencia de los tres. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Isa. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Medio exagerado, pero no. Ahora, por ejemplo, después de eso vendría el Inti Halsu. Inti Halsu es salida del sol, ¿no? Inti Halsu, salida del sol. Ahora, eh, esto tendría cierta relación, digamos, con agua, o sea, estaríamos sí, en agua, pero este se refiere exacto al en el momento en el cual el sol sale, ¿no? Luego vendría lo que es el Inti Tokta. Inti Tokta, esto expresa lo que sería, a ver, no sé cómo traducir en castellano. Tipo 8 o 9 de la mañana, cuando el sol ya está en cierta altura, eso es Inti Tokta, ¿ya? Tokta es salto, ¿ya? Entonces, digamos, este es el nivel de la Tierra, ¿no? Y el Sol ya está aquí. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, ha hecho un salto más o menos, ¿no? ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, esto es Inti Tokta, ¿ya? Inti Tokta. No sé cómo podemos expresar. No es media mañana tampoco, ¿no? Tipo 8 9 de la mañana, ¿ya? Cuando el Sol está un poco ya elevado, Inti Tokta. Ahora, por ejemplo, en castellano tenemos ciertas horas, por ejemplo, cuando se come en la mañana, ¿qué se dice? ¿Alguien sabe? Ahora. Sahara hora, ¿no? Y eso viene de cierta manera, viene de lo que es el acuy, ¿ya? Acuy. Entonces, esto acuy, o lo llaman algunos alwa acuy, es el descanso de la media mañana en el trabajo, ¿no? Y eso va a ser 10:30 de la mañana aproximadamente, ¿ya? Acuy.
Y después de eso ya vendría lo que es el mediodía. ¿Me dejo entender, no ve? Algo aculli pueden relacionarlo, pueden decir es como el tema de Sahara, pero como es aculli, no se come, sino que comparte un momento lo que es la coquita, ¿no? Entonces, una cosa es pichar y otra cosa es la aculli. ¿Alguien sabe la diferencia entre pichar y aculli? Niwa. ¿Alguien? No, Haniwa. ¿No? ¿Me están escuchando bien? Alguien dice que no me escucha bien. No, no, sí se escucha, sino no sé la diferencia. Ok. Ujú. ¿Alguien? Aculli entre pichaña y aculliña. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? 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 Yatichiri, no sé si Alculicu es diferente a mascar y pichar es el, eh, el mezclar con algo más no acompañado. Ay, no sé, perdón, Ya, muchas veces lo dicen así, porque también acullir es mascar la coca y el otro es, no sé, chupar la coca. Pero no, no es eso. Cuando decimos aculliña, eso es compartir, ¿no? Entonces yo puedo en este momento poner mi coquita y comparto con las personas, ¿no? Y a partir de eso vamos conversando, vamos planificando, ¿no? Ese es acullir, ¿ya? Ahora, pichar es yo agarro solito mi coquita y picho, ¿no? ¿Me dejo entender? Es el acto, ¿ya? Entonces, se maneja el acul. Por ejemplo, van a escuchar siempre en el campo cuando dicen acul añan, ¿no? ¿Ya? Entonces, acul. Entonces, pichar es solito puede hacerlo. No necesita estar en compañía de otra persona. Esa es la diferencia. ¿Ya? Algo acul. Después de esto vendría lo que es mediodía. Ahora también en la tarde habría lo que es el haipu acul, ¿no? Profesor, y pichar, ¿no es en castellano? Y si, si es en Aymara, ¿cómo sería en castellano? No hay, pues, o en castellano, o en los españoles pichaban coca. No, ¿verdad? Entonces, simplemente Aymara. Y de hecho, creo que ese término se siente, ¿ya? Ahora, en la tarde, el Haipokuli, ¿no? Que sería lo mismo, exactamente lo mismo. Y hay un término interesante aquí que lo manejan, se llaman Waka Jara. Pero esto es también reciente, Waka, porque vaca antes no había, ¿no? Ahora, esto sí, Jara es soltar, ¿ya? Soltar. Estaba algo amarrado y soltar, ¿no? ¿Ya? Es jara. Ahora, Wakajara es, por ejemplo, cuando, digamos, todo el día estamos roturando la piedra, digamos, con yunta, y tipo 4:30 ya lo sueltas, ¿no? Y las vacas y los toros, en este caso, tienen que ir a descansar, ¿no? Pues más o menos expresa eso, pero a alguien se le ha ocurrido expresar eso en el tiempo. Pero ya, o sea, uno ya sabe, ¿no? Ahí dicen algo. Nia Wakaharaj. O sea, puede ser cualquier época, o sea, puede ser que no estés en época de trabajo con la yunta, ¿no? Sin embargo, la gente sabe y dice, ah, Wakaharaj, ¿no? Está diciendo que ya va a ser casi 5, 4:30, 5 de la tarde. Ya, entonces, esta es una forma de expresar. Ahora, en algunos casos también expresar, por ejemplo, Uywa antapejeu, ¿no? Uywa antape. Uywantapi es recojo de ganado. Pues recojo de ganado. ¿Qué hora es? ¿No? Más o menos 5 de la tarde. Pues ahora la gente, 5 a 5:30, ya recoge todos sus ganados, ¿no? Entonces,
hay ese tipo de expresiones que no necesariamente está relacionado con la hora, pero que nos sirve para podernos, o para poder entender lo que sería una expresión de tiempo. Ahora, por ejemplo, vendría el inti jalanta. Jalanta. El inti jalanta va a ser la puesta del sol, ¿no? Puesta del sol. Inti jalanta. Ahora, después de inti jalanta, vendría el sujstapi. Sujstapi. Esto es, a ver, cuando ha entrado el sol y todavía no ha oscurecido por completo, no se puede ver todavía, eso es sujstapi. ¿Se entiende, no ve? Cuando está clarito todavía, ¿no? Pero ya está anocheciendo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso es sujstapi. Ahora hay lo que llamamos más tarde, no me acuerdo en este momento cómo se dice, amaktapi. Amaktapi es, digamos, tipo 7, 8 de la noche, ya básicamente después de Sujstapi ya básicamente ya no se logra ver nada, ¿no? Amaktapi. Luego vendría lo que es Chamaca. Chamaca. Chamaca es oscuro, ya, entonces tipo 9, 10 de la noche, ya, ¿no? Ya está totalmente oscuro, ¿no? Entonces, eso va a expresar el Chamaca, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, nos sirven para poder expresar lo que es el tiempo. Entonces, no decimos son 9 de la noche, son las, no sé, 7 de la noche, ¿no? Sino van a expresar tiempos de esta forma, ¿no? Entonces, yo quiero decir, ya son las 7 de la noche, ¿no? Más o menos. Bueno, estoy dando su equivalencia. Quiero decir, su ¿no? O voy a decir, ya son las 8 de la noche, ¿no? O 7:30, ¿no? Tipo 8, o tipo 9, chamaca, ¿no? Entonces, estoy expresando en función al tiempo, el tiempo, ¿no? Entonces, estos términos simplemente nos sirven para podernos ubicar en el tiempo, para poder expresar, ¿ya? Eso de alguna forma. Ahora hay otras expresiones de tiempo para decir, por ejemplo, hace un momento, más rato, esta mañana, esta tarde, ¿no? Entonces son otras expresiones de tiempo que se utilizan. Por ejemplo, hemos dicho hace un momento, Ichur, ¿no? Hoy. Ahora quiero decir, en este momento, Anchita. Anchita, esto significa en este momento, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿cuándo vamos a ir? En este momento, Anchita, ¿no? Anchita. ¿Cuándo ha ido tu papá, tu hermano? Hace un momento, ¿no? Pues, hace un momento va a ser Nin Hara. Nin Hara significa hace un momento, ¿no? Entonces yo diré, hace un momento. Ahora, por ejemplo, puedo decir esta mañana. Entonces, esta mañana me refiero al tiempo pasado, ¿no? Digamos, ahorita estamos, o sea, a mediodía, digamos, ¿no? ¿Cuándo has ido a la escuela, no? Esta mañana, ¿no? Entonces, esta mañana se expresa charmanti. Charmanti es en tiempo pasado, esta mañana, ¿ya? Charmanti. Charmanti, esta mañana. Ahora, también puedo decir, en un momento, ¿no? Maucampir. Maucampir. Esto va a ser más alto. Maucampiro, más alto, ¿no? Ahora, también puedo decir, por ejemplo, no sé, más tarde o en la tarde, ¿no? Entonces, hay puro, hay puro. Esto por la tarde. No, puede decir por la noche. Entonces, arumaru. ¿Qué va a ser?
por la noche. ¿Ya? Algunas expresiones de tiempo, ¿no? Entonces, Menkara, charmante, vampiro, haipuro, arumaro. Ahora, también hay otras expresiones también en tiempo pasado que nos pueden servir para poder expresar, por ejemplo, ¿qué digo? ¿Cómo digo ayer por la mañana? Ayer por la mañana se dice guasarmante. Guasarmante, ¿no? Guasarmante, entonces, ayer por la mañana. Tiempo pasado. Ahora, también puedo decir ayer por la tarde. Ayer por la tarde significa guasaipo. Guasaipo. Esto va a decir ayer por la tarde. ¿Ah? Ayer por la tarde. Entonces, existen ese tipo de expresiones de tiempo que muchas veces no conocemos y simplemente queremos manejar. Ahora, vamos a aprender cómo se dice. Como ya estamos en tiempos modernos, se maneja la hora. Vamos a aprender a decir, pero vamos a aprender a hacer preguntas, respuestas con esto primero, ¿ya? Y aparte, obviamente, lo que son los días y lo que son los meses, ¿ya? ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna expresión de tiempo que quisieran saber que no haya escrito? Elekit Hanichan. Y Yatichiri, ¿a qué hora se llevan los ganados normalmente? Huihuanta, hemos puesto, ¿no? Por ahí. Ya. Huihuanta, está. Ya, gracias. Esto, Ujú. esto. Recojo de ganas. Listo. Entonces, a partir de esto ahora hagamos preguntas, ¿ya? Con días, con meses y obviamente con estas expresiones de tiempo, ¿ya? Y eso vamos a hacer todo, ¿ya? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Copiaron todo? Bueno, entonces voy a decir, wow, 10 personas saben esto. No, vi. Un ratito, vamos a agregar. Ya, aquí, mientras los que están ingresando deciden copiar, voy a aquí escribir las preguntas, ¿ya? Podamos diferenciar. Ya, ahora podemos saber, podemos preguntar lo que sea. Debe ser una pregunta básica, que es una pachajisa. Una pachajisa expresa qué tiempo, a ver, esta misma pregunta vamos a utilizar para saber la hora, ¿ya? Pero ahora todavía no sabemos la hora, sino sabemos expresiones de tiempo. Pacha, hemos dicho, ¿alguien ha leído el artículo que les he enviado? La anterior semana, ¿alguien ha leído? ¿Qué significa Pacha, según el artículo? No, no han leído. Bueno, pues seguiremos con la dualidad del significado del Pacha. ¿Ya? Entonces, Pacha significa exactamente el tiempo, ¿ya? Tiempo. Entonces, cuando digo que una pachajisa, el jin, no, ¿qué tiempo ya es más o menos? Pero no existe una traducción literal al castellano. Esto yo podría interpretar qué hora es.
¿no ve? O una pachaje, ¿en qué tiempo estamos, no? Estoy refiriendo a la expresión de tiempo, ¿no? Entonces, no existe una transcripción, una traducción literal al castellano a partir de esta palabra. Entonces, yo simplemente voy a decir en qué tiempo ya estamos, pero refiriendo a la hora o lo que es expresión de tiempo. Entonces, si yo digo kuna pachajisa, la respuesta, por ejemplo, en este momento es Wilsta, ¿no ve? Entonces, Wilstaje, Wilstaje, ¿va? Entonces va a significar, ya es, ¿qué significa Wilsta? Esta es amanecer. Amanecer. Entonces, no va a ser, ya es amanecer. O, básicamente, Wilstaje va a significar, ya está amaneciendo. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Wilstaje, ¿va? Entonces ya es amanecida, ya está amaneciendo. ¿Ya? Ahora, imagínense hacer esta misma pregunta a, no sé, a media mañana. ¿Qué podría decir? ¿Cómo digo? Si es, por ejemplo, no sé, tipo 10, 11 de la mañana. ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? Algo acuñido. No, algo hemos dicho, 7, 8, 9 de la mañana, ¿no? No, aquí, pero pues, usted puso Chikuru. como a las 10 de la mañana, algo acuyiwa, O algo acuyejewa, jewa. acuyejewa, allá. Ajá. Pues en ese momento estamos expresando, ya es las 10 de la mañana más. ¿Sí, no ve? ¿Me dejo Ajá. entender? ¿Ya? Sí. Ahora, imagínense, digamos, estamos en, no sé, en la tarde, tipo 5 de la tarde. Digo, una pachajes, ¿cómo sería? Aruma pachawa. Uywa tapiwa. Aruma Huiwa, pachawa. tapejiwa, ¿no? Paipuri jiwa, Haipojiwa podría ser, ya paipu está. jiwa. Ajá. Entonces, esto, por ejemplo, esta expresión de tiempo, jiwa, ¿no? Esto está en función a esto, ¿no? Jisa, el sa es para preguntas, hemos dicho, ¿no ve? Cuando utilizamos pronombre interrogativo. En respuesta, utilizamos wa, que es afirmativo. Afirmación, el G es como casi, así como, eso expresa ya. Ahora, yo podría decir exactamente esta misma pregunta, pero no así como aproximando. Esto sería como aproximando. Yo podría decir una pachaza. Y eso creo que vamos a aprender, ¿no? Una pachaza. Una pachaza. Entonces, una pachaza va a significar ¿qué hora es más o menos? Una pachaza, ¿qué hora es? Pero pacha podemos hacer diferentes significados, hemos dicho, ¿no? Entonces, una pachaza también puede significar qué tiempo es, ¿no? Pero refiriendo a lo que es expresiones de tiempo, yo puedo decir al guagua. Al guagua. ¿Qué estoy diciendo? Temprano. Es temprano. Me dejo entender, ¿no ve? Simplemente estoy afirmando. Mira, algo, al guagua. No, o puedo decir, no sé, con apachas, no sé, aroma antigua, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta nos puede servir para decir, por ejemplo, no sé, tenemos una invitación mañana sábado, bautizo. Yo digo, una pachaniza. Una pachaniza está significando qué hora va a ser aproximadamente, qué tiempo va a ser. Ni es igual a aproximación. Entonces uno puede decir, no sé, alguaniwa, ¿no? Ahorita vamos a ver con eso, ¿ya? Entonces sirve para hacer muchas preguntas. Ahora hagamos con eso. Vamos a hacer con sufijo ni. Una pachaniza, ya estamos en futuro, ¿ya?
tiempo futuro, y las respuestas simplemente agregamos el ni. Estamos agregando el sufijo ni, que también va a expresar, va a ser casi, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Como decía, mañana tenemos una invitación, ¿no? Yo pregunto, ¿una pachaniza, no? Entonces yo digo, algo va a ser por la mañana, ¿no? O puede especificar, ¿no? Eh, Haiponiwa, o no sé, Intijalsuniwa. ¿Eh? Pero la cosa es que estoy hablando en futuro, estoy aproximando o estoy expresando el tiempo en futuro. Mientras que esto es en presente. Una pachaza, ¿qué hora, qué tiempo estamos en este momento? Una pachaza es una aproximación igual en tiempo presente. ¿En qué tiempo más o menos estamos? Algo más o menos. ¿Ya? Entonces, miren, son expresiones, son exactamente lo mismo, la misma pregunta, variando con algunos sufijos, básicamente hacen la diferencia cuando nosotros expresamos algo. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Y a ti, Chiri, Sí, Sí. ya te chiri. una pregunta. ¿Y cómo sería la palabra cunapacha nomás? ¿Cuándo? Ya. Sí, sí, porque recuerdo que estaba leyendo el libro de Untoja sobre Pacha y ahí decía, ¿no? Como futuro nomás, ¿no? O al menos él lo interpretaba así. O sí, te antoja. La verdad no he leído los libros, pero muchas veces, no sé cómo será, no puedo decir nada al respecto, pero muchas veces se dan diferentes significados a lo que es el pacha, ¿no ves? Entonces yo le he dado, por ejemplo, dos significados anteriores, ¿no ves? Cuando hemos visto, ¿no? Yo he dicho, pacha es tiempo y también es espacio, ¿no ves? Entonces cuando decimos cuna pacha, por ejemplo, estamos diciendo qué tiempo, ¿no? Qué momento, ¿no? Cuna pacha. Ahora, Pacha como tal podría ser también lo que es el tema de la madre tierra, ¿no? Por eso viene Pachamama, ¿no? Pacha también puede ser el espacio donde habitamos, ¿no? Ya, aunque eso podría ser oráculo, ¿no? Ahí tal vez hay un error en tema de interpretación, por eso es un artículo en el cual básicamente hace una limitación a lo que sería Pacha, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, ninguno. Ya, vamos a hacer preguntas, algunas preguntas al azar. Con estas tres preguntas van a estar atentos, ¿ya? Ah, por ejemplo, digo, a ver, ya que Elena Mamane, cuña pachaje sam, Eh, Haipuri, haipu hiwa. ya, ya que Felipa Ajahuanca, cuña pachasa, Algo agua. Ya te chiri. ok, a ver, Cuyaca o Cuyata Nuno Ramiro, una pachaniza, Algo, sería algo, algo agua, una algo pachaniza, amigo, algo amigo. ah, Walik, Walik. A ver, Cuyaca Elena Mamani, una pachasa. Yo de nuevo, profe, Ya te o pregunto. dos Elena ahí. Ya, a ver, Cuyaca Doris Mollo, una pachajesa. Alwaje wayatichiri. Vale, que Cuyaca Doris. Muy bien. Entonces, estas tres preguntas para su conversación inicial, para para que vayan practicando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y en lo posible aprendan este vocabulario. Les va a servir, les va a ayudar mucho. ¿Ya? O al menos los más importantes. ¿Ya? ¿Vale, Kit?
Sí, Yatichiri dijo en futuro, también en presente y en pasado. ¿Cuál era? ¿O no la ha dicho? No hemos hecho en pasado. ¿Ya? Ah, ya. Bien. ¿Ya? Walik. Ukakam Hichur, ¿ya? A ver, ¿qué tiene que echar Hailintana? A ver, ¿quiénes van a cantar? Yatichiri, ¿yo puedo cantar? Felipa, después Soledad, después Doris, ¿ya? Después yo, profesor. Ya. Ok, Pues yo, gracias. profesor, Doris ya cantó y yo quería hacerle que Pregunta. explicara bien a los compañeros de curso porque en un momento llegó tantos mensajes por WhatsApp, uno trabaja, profe, yo quería que esa parte entendieran ellos, porque no está ni claro cuándo tenemos que hacer grupos de a dos. Usted ya explicó eso, profesor, entonces me gustaría que les aclarara un poquito más, por favor. Ok. A ver, eso que está descrito en la plataforma es de la versión pasada, ¿ya? El curso recién vamos a terminar a finales de agosto. ¿Me dejo entender, no ven? Yo con sí, debida anticipación les voy a avisar, hagan grupos, cómo van a ser. Posiblemente vamos a cambiar la modalidad de trabajo, ¿ya? Entonces, no hagan grupos todavía, no hagan nada de lo que dice eso. Y eso en su momento ya les había aclarado, ¿no ve? Alguien ya Ujú. preguntó, ¿sí? Sí. Parece que son los que no asisten al curso, no, simplemente verifican, ¿no? Si hay tarea o no hay tarea. Todo eso vamos a ver en su momento, ¿ya? Solamente lo necesario, lo que puede aportar a los demás, compartan. No, tampoco es para hacer una conversación completa, ¿ya? Entonces a veces puede ser molestoso para algunos, ¿ya? Pues tengan cuidado, ¿ya? Chacuicho, callantaña. ¿Qué te dice? Ayintani. Ayintapam, ¿qué te dice? ya, Yatichiri Naya, Ya, Mary, callanta. Guariwawita, Guariwawita, Vicuñwawita, Jiwawawitaki, Guariwawita, Vicuñwawita, Jiwawawitaki, Aukinirik, Sataikanirik, Uywasis patas pam, Aukiniris, Tataikanirik, Uywarapitas pam. Akakulun, Satayakulun, Sahastamaki, Akakulun, Satayakulun, Sahastamaki, Wariwawita, Vikunwawita, Kutinha kitasma, Wariwawita, Vikunwawita, Kutinha kitasma, Imilwawita, Hafinwawapa, Hastatamaki, Imilwawita, Hafinwawapa, Hastatamaki, Korinirik, sa korpinirik, sa uybasis kiriksmam, korpinirik, sa korinirik, sa uybasis kiriksmam. Waliki, Kuyaka Mary, Waliki. Timpis, Ayintani. Naya, Naya Yatichiri. Yatichiri. Ya, Johnny, después Daisy. Ok, Yo, Kalachuyma. Kalachuyma y mi guaguay. San Juan Juispirus Purcasma. Kalachuyma y mi guaguay. San Juan Juispirus Purcasma. Hachas Concorcayuni Pintun Mayiri Hutkitasma. Hachas Concorcayuni Pintun Mayiri Hutkitasma. Somah Kolila Pintun Mayiri Hutkitasma. Somah Kolila Pintun Mayiri Hutkitasma. Waliki, Plata Johnny. Puch, Kuyaka Daisy, era, ¿no? Sí, Yatichiri, yo también era. Ya, Daisy, Soledad, después. Ya, Daisy, Ya, callanta. gracias. La canción es Cuyaquitanaka. Hilatanaka, Cuyaquitanaka, Mapita, Sarta, Siñani. Hilatanaka, Cuyaquitanaka, Mapita, Sarta, Siñani. Han marca sata, armas inti, hiwas aymar marca sata.
Han markasata armasimti hiwas aymar markasatam. Mapita sarta siñani masuma hacha urutaki. Walik, Paisa. kullakapay si chakuchkulaka, Soledad. Sí, es ukamampi munataja. Hupak kolilang hapuningwa. Hupak chuymahan kapuningwa. Hani puni uthaniti. Ukamampi munataja. Hupak kolilang hapuningwa. Hupak chuymahan kapuningwa. Hani puni uthaniti. Ukamampi munataja. Yakita puni un hasta. Achanyaki umuna situ, hichawai sarawai hewa, tatitu hakaru sarhe, hanipuni uthaniti, ukamampi munataha. Yakita puni un hasta, achanyaki umuna situ, hichawai sarawai hewa, tatitu hakaru sarhe, hanipuni uthaniti, ukamampi munataha. Walik, kullaka, Soledad. ¿Qué tiempo es Ya. mining? A ver. Naya Yachichiri. ¿Ya? Junior, Kalyantam. La canción Cuyaquita. Cuyakitana kahilatana katak pachan sarta siñani. Cuyakitana kahilatana katak pachan sarta siñani. Han marka sadar masimti. Hiwasai marma kasata. Han marka sadar masimti. Hiwasai marma kasata. Mapita sarta siñani. Masumahat urutaki. Walik, kitaqini, kumak mapita sarta siñani, masu mahachaurutaki. Kutir urkam taqini, walik kiparaphat, ¿ya? Ya. Kisin Ay, kampakan. sumaya tichiri. Vaya.